Carlos III, el monarca que en su juventud se atrevió a desafiar todo por amor, que rompió las convicciones reales por Camila, la mujer que creía su destino, ahora se encuentra cara a cara con una realidad que no puede seguir negando. Se equivocó. Todo comenzó con una vieja cinta de casete, olvidada durante años, cubierta de polvo en algún rincón oscuro del palacio. Pero de repente, alguien la encontró, y cuando fue reproducida, la voz de Diana volvió a la vida, suave, temblorosa, como un eco que venía desde otro mundo, un mensaje desgarrador, sin adornos ni justificaciones, tan claro como un susurro directo al alma. Ya no quedaban máscaras ni excusas posibles. Carlos debía decidir. Y decidió. Cortó por completo los lazos con Camila. Le retiró todos los privilegios que la corona alguna vez le había garantizado. Por primera vez, el mundo fue testigo de un rey, no solo reconociendo su error, sino actuando con una firmeza sin precedentes. Pero entonces surgieron las preguntas. ¿Qué decía exactamente esa cinta para romperlo de tal forma? ¿Por qué, después de haber protegido a Camila como a un tesoro de la realeza, la dejó sola en la oscuridad de la traición? Aún no hay respuestas claras. Y eso, precisamente, deja al público sumido en la intriga. ¿Tú qué piensas sobre la decisión del rey? ¿Aún puede redimirse? ¿O simplemente está enfrentando las consecuencias inevitables de años de errores y abandono? Déjanos tus comentarios al final de este video. En julio de 2025, el rey Carlos III se encontraba solo, sentado en la biblioteca privada del Palacio de Buckingham, un lugar donde cada estante, cada rincón, guardaba recuerdos tan profundos como antiguos. La tenue luz de una lámpara antigua caía sobre su rostro agotado, resaltando las arrugas que marcaban cada década de peso y responsabilidad. Afuera, el canto de los pájaros y el suave susurro del viento entre los jardines reales componían una escena de aparente paz. Pero en el interior de aquella sala, la atmósfera era densa. Casi podía sentirse el peso de los errores de una vida entera. Sobre la mesa frente a él, descansaba una carta, recién llegada de la oficina de Camila, reina consorte del Reino Unido, el sello real intacto, la caligrafía rígida, fría, sin rastro de afecto. La misiva anunciaba escuetamente que Camila no asistiría a la celebración del 50 aniversario de la Fundación Real de Caridad, un evento crucial que Carlos presidiría ese mismo fin de semana. La razón, su agenda ocupada. Pero Carlos no era ingenuo. Sabía perfectamente que no era más que una excusa, una forma elegante de decir, no quiero estar ahí. Y aunque la carta era breve, para Carlos fue como una daga que se clavaba directo en los recuerdos más dolorosos. Lo transportó, sin aviso, a los días oscuros en los que luchaba contra su enfermedad, solo, entre las paredes frías de un hospital, esperando una visita que nunca llegó. Camila, la mujer por la que había dado todo, brillaba en galas y actos públicos, siempre sonriente, impecable, pero jamás junto a él. Mientras él enfrentaba el cáncer, la fragilidad del cuerpo y del alma, ella parecía vivir en otro mundo, uno donde la imagen lo era todo, y donde su esposo enfermo era solo un detalle incómodo. Las alabanzas de la prensa, los títulos que la mostraban como símbolo de fortaleza y elegancia, solo hacían que su soledad fuera aún más insoportable. Y fue ahí cuando Carlos comprendió. Lo suyo con Camila nunca fue amor verdadero. Lo que ella amaba no era al hombre, sino al trono, al poder, al brillo que él podía ofrecerle. Y entonces surgió la gran pregunta que le partió el alma. ¿Había entregado su corazón y su corona a una ilusión? El dolor le apretó el pecho, cerró los puños.
Dentro de él, una resolución comenzó a tomar forma. No podía seguir viviendo una mentira. No quería que su legado se escribiera con tinta de arrepentimiento y desamor. Tenía que hacer algo, cambiarlo todo. Cerró los ojos, y la imagen del hospital volvió como un fantasma. La habitación en Sandringham, casi a oscuras, con la luz filtrándose apenas entre las gruesas cortinas. El silencio lo envolvía, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas. Cada respiro era una batalla. Su cuerpo debilitado, consumido por la enfermedad, le recordaba cuán cerca había estado del final y, sobre todo, cuán solo había estado en ese momento. Pero el dolor físico no se comparaba con el vacío que sentía en el corazón, porque en sus peores días, Camila no apareció. No preguntó por él, no envió un mensaje, ni una palabra de consuelo. Durante esas interminables jornadas en el hospital, el único lugar donde Carlos veía a Camila era en los periódicos, sonriente, impecable, posando para las cámaras en eventos reales, como si nada estuviera ocurriendo. Las revistas la elogiaban como un ícono de poder, elegancia y belleza. Pero desde su cama fría de hospital, el rey comprendió una verdad que le partió el alma. Todo era una farsa cuidadosamente montada, una actuación perfecta en la que él, en su papel de esposo y monarca, era simplemente el engañado, y en ese instante lo envolvió una soledad indescriptible, una sensación de vacío que se aferraba a su pecho como una garra. Una voz tenue, desde lo más profundo de su ser, susurró: «Esta corona está vacía». Y entendió, de golpe, que aunque llevara la corona y se sentara en el trono más poderoso del mundo, jamás conocería el amor verdadero, si lo único que ella deseaba era el poder que él representaba. Fue entonces cuando un pensamiento doloroso atravesó su mente. Había herido y perdido a la única mujer que alguna vez lo amó de verdad. Diana. En medio del cansancio, Carlos extendió la mano hacia un viejo álbum de fotos que reposaba junto a su cama. Sus dedos temblorosos pasaban las páginas, gastadas por el tiempo. Cada imagen era una ventana al pasado, un eco de memorias vívidas, dulces y dolorosas a la vez. En una foto del verano de 1987 en Highgrove, Diana aparecía detrás de él, con una sonrisa suave, como el sol de principios de junio. No necesitaba brillar más que eso. No le hacían falta los focos, ni los títulos, ni la corona. Solo necesitaba que él fuera un hombre real, no un rey prisionero del deber y la ambición. Pero en aquellos años, Carlos estaba ciego, ciego ante los susurros encantadores de Camila. Ahora, desde la distancia del tiempo y la madurez dolorosa, comprendía que todo había sido una ilusión alimentada por el deseo de poder. Camila nunca lo amó a él, amó lo que él podía darle, y cuando más la necesitó en el hospital, enfermo y solo, ella no estuvo. Una punzada intensa le atravesó el pecho, el dolor de un hombre que lo había perdido todo, el amor, la familia y hasta el futuro. Entonces volvió a escuchar, como un eco lejano, aquellas palabras de Diana en una noche fría en el Palacio de Kensington. Ella, con lágrimas contenidas pero firmeza en la voz, le había dicho: «No tienes que elegir entre mí y el trono, Carlos, pero si eliges a ella, perderás a ambos». En su momento, él despreció esas palabras como parte del dolor de una esposa herida, pero ahora resonaban como una maldición inevitable que lo perseguía cada día. Regresando al año 2023, la visita de Estado a Corea del Sur se convirtió en un acontecimiento inolvidable en la historia de la monarquía británica, pero no por sus logros diplomáticos, sino por lo que reveló, las fisuras profundas que ya no podían ocultarse. Camila apareció junto a la primera dama surcoreana, una mujer joven,
elegante, con una sonrisa luminosa y natural que encantó a todos los fotógrafos. Sin embargo, lejos de proyectar la imagen majestuosa que se esperaba, Camila parecía fuera de lugar. Sus ojos mostraban una tensión difícil de disimular, su postura rígida, casi encogida. Llevaba un vestido verde oscuro, diseñado por una reconocida casa de moda, una pieza exquisita, pero que la hacía parecer una estatua fría en medio de un entorno moderno y vibrante. Su mano se aferraba con fuerza al bolso y sus dedos temblaban ligeramente, como si intentara contener una tormenta emocional. A pocos pasos detrás estaba Catalina, la princesa de Gales, con un vestido marfil sencillo, sin joyas ostentosas, pero irradiando una gracia natural imposible de ignorar. Cada gesto suyo era sutil, cada sonrisa genuina. No era la ropa lo que atraía las miradas, sino la conexión que transmitía. Parecía que la luz, inevitablemente, siempre la encontraba a ella. La prensa coreana no tardó en llenarse de elogios hacia Catalina, a quien comenzaron a llamar la joya brillante de la monarquía británica. Y, en contraste, aparecieron las primeras comparaciones sutiles, pero contundentes, con Camila. En un momento inesperado, en plena sesión fotográfica, Camila se acercó a Catalina y le pidió que se adelantara para ocupar el lugar junto a la primera dama. Fue un gesto que pretendía devolverle protagonismo, pero que tuvo el efecto contrario. Los medios británicos comenzaron a hablar del contraste evidente. Mientras Catalina era vista como símbolo de frescura y elegancia, Camila empezó a ser retratada como una figura opaca, aferrada a un pasado que ya no le correspondía. Un diario influyente llegó incluso a titular Camila junto a la primera dama coreana, como una estatua antigua en un salón moderno. La crítica fue demoledora, y para Camila, como una puñalada directa al ego. Esa noche, en la suite de un lujoso hotel en Seúl, Camila se sentó sola, en silencio, leyendo ese artículo con el rostro inmóvil. Un guardia de seguridad, al verla tan callada, intentó consolarla. «Su Majestad, usted sigue siendo la reina». Pero ella solo respondió con una sonrisa débil, y en sus ojos se reflejaban dos emociones difíciles de disimular: rabia y miedo. Aquella noche, en una habitación privada decorada con antiguos cuadros al óleo y cálidas luces amarillas que daban al espacio un aire íntimo y solemne, Camila hizo una llamada a Catalina. El ambiente se volvió denso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. «No uses rojo en los próximos eventos», dijo Camila, con voz baja, casi gélida, más una orden que una sugerencia. «Atrae demasiada atención». Catalina, siempre serena y diplomática, sonrió con suavidad y asintió con cortesía. Pero en su mirada apareció un leve destello de duda. Comprendió, en ese instante silencioso, que no se trataba de un consejo de estilo, sino de una advertencia disfrazada, una forma sutil de mantenerla en las sombras para que Camila pudiera seguir brillando bajo los reflectores. Pocos días después, durante una cena de estado en Seúl, Camila hizo su entrada con un vestido rojo encendido, complementado por una corona de rubíes y joyas a juego que centelleaban bajo los focos como si cada piedra gritara «Reina» al unísono. Caminaba erguida, con paso firme, como si cada paso afirmara su lugar en el trono y el mensaje fuera claro. «Soy la reina, y nadie puede quitarme eso». Pero ni sus joyas ni su vestido lograron ocultar la ansiedad en sus ojos. La prensa británica no tardó en reaccionar con dureza. Titulares sarcásticos hablaban de la «contradicción vestida de rubíes», criticando que prohibiera a Catalina llevar rojo y luego rompiera ella misma esa supuesta norma.
Las redes sociales estallaron con imágenes de Camila sonriendo sola frente a las cámaras, forzando una expresión que no convencía a nadie. Los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los más compartidos decía: ella cree que es la estrella, pero el mundo entero solo ve a Catalina. Estas tensiones no pasaron desapercibidas para el personal real. Un informe confidencial fue enviado rápidamente al Palacio de Kensington, donde Guillermo y Catalina se preparaban para un importante evento benéfico. Al leerlo, Guillermo apretó los dientes con visible molestia. Sus puños se cerraron y sus ojos brillaron con una determinación que pocas veces mostraba. Observó a Catalina, que en ese momento revisaba tranquila un vestido azul pálido para la gala. Nosotros nunca hemos querido entrar en juegos de poder, dijo en voz baja pero firme. Pero si ella quiere jugar, no nos quedaremos al margen. Catalina lo miró, y en sus ojos se leía una claridad que iba más allá de la indignación. No lo hacemos por poder, Guillermo, respondió suavemente. Lo hacemos por la monarquía. Y por tu madre. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de templanza, sabiduría y una convicción serena. Sabían, ambos, que proteger el legado de Diana y el futuro de la corona requería más que palabras bonitas. Haría falta estrategia, integridad y una fuerza imparable. Llegó marzo de 2025. El rey Carlos III se encontraba sentado en una pequeña sala de estar de Clarence House, un rincón que rara vez había visitado desde que su salud comenzó a deteriorarse. La luz cálida de las antiguas lámparas de pared iluminaba su rostro pensativo, marcado por las arrugas y la fatiga. Sus ojos, aunque cansados, conservaban ese brillo sagaz de quien ha vivido demasiado. Después de un chequeo reciente en Londres, los médicos le habían dado noticias que él ya intuía. Su cáncer, aunque parcialmente controlado, seguía presente. Pero ese día, la enfermedad no era lo que pesaba en su pecho. Lo que lo había dejado sin palabras era un encuentro inesperado con un antiguo consejero de palacio, quien le trajo una noticia demoledora. Camila, su esposa, aquella por la que había arriesgado todo, se había reunido en secreto con un grupo de abogados para asegurar sus intereses financieros en caso de su muerte, incluyendo una suma considerable del patrimonio real. El impacto fue brutal. Carlos sintió cómo la traición lo atravesaba como un cuchillo afilado. Camila, la mujer por la que desafió a la monarquía, al deber y a su familia, ya estaba planeando un futuro sin él. Un futuro donde seguiría disfrutando del poder y el glamour, aunque él ya no estuviera. Pidió que lo dejaran solo. Se sentó en un viejo sillón de terciopelo frente a la chimenea, y sus ojos se clavaron en el retrato de Diana que colgaba de la pared. Era un recuerdo silencioso de todo lo que había quedado atrás. Las memorias regresaron con fuerza. Los días en que su relación con Camila debía ocultarse en las sombras, mientras Diana, con el corazón abierto, aún luchaba por salvar lo que quedaba del matrimonio. Recordó una noche fría en Balmoral, en 1992. Diana estaba de pie frente a él, con los ojos tristes, pero firmes. Carlos, sé que la amas a ella, le había dicho con una voz apenas quebrada, pero aún quiero salvar nuestra familia, por los niños, por ti y por el amor en el que todavía creo. Palabras que en su momento despreció, viendo en ellas solo el dolor de una mujer herida, pero que ahora, más de 30 años después, resonaban en su conciencia como una advertencia profética. En aquel entonces, Carlos desestimó las súplicas de Diana, creyendo que eran solo las palabras desesperadas de una esposa tratando de salvar un matrimonio roto. Pero ahora, al mirar hacia atrás con el peso de los años y de la verdad, comprendía que Diana tenía razón.
Ella luchó con una entrega incansable por mantener unida a su familia, movida por un amor genuino que él no supo valorar, un amor que jamás recibió de Camila. Cuando llegó la noticia de la reunión secreta entre Camila y los abogados, Carlos no sintió una sorpresa absoluta. En los últimos meses, había percibido una distancia cada vez más marcada entre ellos. A finales de 2024, durante una gala benéfica, Camila se mostró encantadora y segura, desbordando carisma. Mientras tanto, él, pese a sus esfuerzos por aparentar fortaleza, permanecía en silencio, arrinconado, envuelto en una soledad casi palpable. Camila no se interesó por su salud, ni compartió con él momentos íntimos. Su atención estaba volcada por completo en fortalecer su imagen como una reina poderosa e inquebrantable. En una ocasión, Carlos le pidió que lo acompañara a una visita hospitalaria para encontrarse con pacientes oncológicos. Ella se negó, alegando compromisos impostergables. Sin embargo, esa misma noche fue vista en una cena lujosa en Mayfair, rodeada de flashes y figuras de la alta sociedad. Lo que antes él creía que eran simples malentendidos, ahora se le revelaban como signos evidentes de traición. Una ola de rabia y dolor le invadió el pecho. ¿Cómo pudo haber ignorado tantas señales? Se levantó bruscamente y caminó hasta su escritorio, donde reposaba un cuaderno de tapas de cuero, silencioso como un testigo mudo. Al abrirlo, sus ojos se posaron en una línea escrita con tinta temblorosa. Yo la elegí a ella, pero ella eligió el trono. Una frase breve, pero cargada de verdad. Dolorosa, sí, pero también liberadora. Recordó una conversación que tuvo con Guillermo a principios de ese año. Su hijo, con el rostro serio y la voz contenida, le había dicho: «Papá, no quiero entrometerme, pero me preocupa que ella no esté priorizando a nuestra familia». Carlos, en ese momento, restó importancia a las palabras de su hijo. Ahora, sin embargo, comprendía que Guillermo había visto lo que él no se había atrevido a admitir. Acorralado por la frustración y el desengaño, tomó el teléfono y llamó a su asesor legal de mayor confianza. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. «Organiza una reunión con el equipo jurídico de la corona. Quiero revisar todo, desde el rol de Camila hasta mi testamento». «¿Está seguro, Su Majestad?», preguntó el asesor, cauteloso. Carlos no dudó. «He permitido que esta farsa continúe demasiado tiempo. Es hora de actuar». Colgó el teléfono y volvió a mirar el retrato de Diana, y por un instante sintió como si ella le devolviera la mirada, no con reproche, sino con una ternura silenciosa, como si lo comprendiera desde algún lugar lejano. Carlos sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía tomar el control del futuro. No permitiría que Camila siguiera abusando de la corona, y mucho menos permitiría que su legado y el de Diana quedaran manchados por la ambición. Una mañana de mayo de 2025, la cálida luz del verano se filtraba entre los árboles verdes de Sandringham. Una brisa suave parecía acariciar el ambiente, como intentando aliviar la pesadez que aún envolvía el corazón del rey Carlos III. Guillermo entró con paso firme, el rostro sereno pero decidido, sosteniendo una vieja caja de cuero desgastado. En su interior había algo que le hizo a Carlos contener la respiración. Era una cinta de casete, grabada por Diana en sus últimos días, acompañada por una pequeña nota escrita con caligrafía temblorosa. «Para Carlos, si alguna vez necesitas la verdad». Guillermo colocó la caja sobre la mesa con cuidado. Sus ojos reflejaban afecto, pero también una determinación inquebrantable. «Creo que necesitas escuchar esto, padre», dijo en voz baja, casi solemne,
como si estuviera entregando un fragmento del pasado que Carlos había tratado de olvidar durante demasiado tiempo. Con manos temblorosas, Carlos abrió la caja y al poner la cinta en marcha, la voz de Diana llenó la habitación silenciosa. Carlos, si estás escuchando esto, es porque ya habrás visto la verdad. Mereces a alguien que te ame por lo que eres, no por la corona. Recuérdalo y protege a nuestros hijos. Aquella voz, que había cruzado los años como un susurro detenido en el tiempo, desgarró capa por capa las ilusiones que Carlos había construido en torno a Camila. Cerró los puños con fuerza, y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Era la primera vez en muchos años que sentía de nuevo ese amor sincero que Diana siempre había tenido por él. La cinta no era solo una grabación, era una advertencia, un testimonio, un eco de verdad que volvía para despertarlo. Mientras Diana, con el corazón abierto, había luchado por proteger a su familia, las lágrimas caían sin control por el rostro de Carlos. En lo más profundo de su ser, comprendía que ya no podía seguir ignorando una verdad dolorosa. Camila había manipulado la monarquía. Aquella revelación, tan clara ahora, encendió una chispa de determinación en su interior. Sin perder tiempo, Carlos convocó de inmediato a su equipo de abogados reales para una reunión urgente en el Palacio de Buckingham. El salón de reuniones, decorado con antiguos retratos y bañado por la suave luz de las arañas de cristal, se tornó de pronto denso, pesado, casi solemne. A pesar del deterioro visible de su salud, la voz del rey resonó con firmeza inquebrantable. Camila queda despojada de todas sus funciones reales. Catalina la reemplazará como representante oficial de la monarquía. Los abogados presentes intercambiaron miradas atónitas, conscientes de que no se trataba de un simple cambio administrativo. Aquella decisión, inesperada y contundente, estaba destinada a desatar una tormenta tanto en la política interna como en la prensa mundial. Uno de los asesores más veteranos se atrevió a hablar, su voz cargada de preocupación. «Su Majestad, esto podría tener consecuencias muy graves». Carlos sostuvo su mirada unos segundos, pero luego la evitó. Respondió en voz baja, aunque con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Catalina puede representar a la familia real con la sinceridad y la dignidad que necesitamos. Camila no. La orden fue mantenida en el más absoluto secreto, pero el ambiente dentro del palacio comenzó a cambiar rápidamente. Los pasillos, una vez silenciosos, se llenaron de susurros. Los guardias más cercanos a Camila fueron relevados sin ruido, y el sonido de pasos apresurados retumbaba mientras abandonaban discretamente su oficina. Las miradas eran inciertas, como presintiendo el huracán que estaba a punto de estallar. En Clarence House, Camila se quedó por un instante sola, de pie frente al gran espejo del salón. Su reflejo, otrora orgulloso y seguro, ahora mostraba preocupación, incluso miedo. Con delicadeza, rozó la tiara de rubíes que descansaba sobre la mesa. El frío de las gemas no hizo más que acentuar su desconcierto. «Todo esto lo hice por esto», susurró, como si por fin empezara a enfrentarse a una verdad que siempre había evitado. Sabía que su tiempo se agotaba y que la verdad, aquella que Diana había insinuado mucho tiempo atrás, estaba saliendo poco a poco a la luz y ya nadie podría detenerla. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, Catalina se preparaba para asumir su nuevo rol. La transición no sería sencilla, pero ella la enfrentaba con una compostura admirable y una inteligencia clara. Comenzó a participar en reuniones con asesores reales, prestando atención a cada detalle, siempre con humildad. No tenía intención de eclipsar a Camila, pero cada gesto,
Cada palabra suya en público, cada muestra de amor incondicional hacia los nietos de Carlos, demostraba una cualidad que Camila nunca había logrado tener: autenticidad. Una tarde tranquila, en el cálido salón de su residencia, Catalina se sentó junto a Guillermo. Aunque su mirada era firme, también mostraba una preocupación genuina. «No busco poder», dijo suavemente pero con decisión. «Pero si esto es lo que hay que hacer para honrar el legado de tu madre y asegurar que nuestros hijos crezcan en una monarquía fuerte, entonces haré todo lo necesario». Guillermo le tomó la mano con ternura. Sus ojos reflejaban orgullo y determinación. «No lo estamos haciendo solo por mi madre. Lo hacemos por mi padre, por nuestros hijos, por nuestro país. En este momento, no solo defendemos la monarquía, estamos trayendo de vuelta a Diana, devolviéndola a la luz como símbolo del futuro». Camila, sin embargo, no era de las que aceptaban la derrota en silencio. Ante la orden de despojarla de sus funciones, respondió como mejor sabía hacerlo, con una estrategia cuidadosamente calculada, como si intentara reafirmar que aún era el corazón de la realeza. Desde Clarence House organizó una rueda de prensa extravagante. Lucía una tiara resplandeciente adornada con perlas y rubíes, perfectamente colocada sobre su peinado impecable. Frente a los reporteros, sonrió radiante, posando con destreza para cada ángulo, como si con ello pudiera declarar al mundo: «Sigo siendo la reina, nadie me lo puede arrebatar». Pero el foco de atención que tanto había anhelado ya no brillaba con la misma intensidad. La prensa, antes fascinada por su presencia, ahora le daba la espalda. Un importante periódico tituló: «Camila, símbolo de una era». Otro, más mordaz, criticó el evento como un intento desesperado de una reina cuyo encanto se desvanecía. Ni las fotos más editadas podían ocultar la tensión en sus ojos o la falsedad en su sonrisa. En las redes sociales, el público la ridiculizaba sin piedad. Ella creía estar recreando la majestuosidad del reinado de Isabel II, pero el mundo veía un drama torpe, sin alma. Carlos mandó llamar a Camila y a Catalina a una sala aparte, donde las antiguas paredes de madera parecían guardar los secretos más oscuros de la dinastía. El ambiente era denso, casi irrespirable. Solo el tic-tac constante del viejo reloj de pared rompía el silencio, marcando cada segundo como si cada instante fuera una sentencia. Bajo la lámpara de araña, cuyas luces destellaban como testigos de un momento crucial, los tres se enfrentaron en un silencio cargado de emociones contenidas. Camila, vestida con un elegante vestido de seda negra que parecía tan frío como su mirada, mantenía la cabeza en alto. Sus ojos, desafiantes, brillaban con una mezcla de orgullo y rabia. Catalina, en cambio, con un sencillo vestido azul pálido, permanecía en pie con serenidad. Su fuerza era callada pero firme, como una roca bajo el agua. Carlos, sentado entre ambas, con su figura delgada pero mirada decidida, se asemejaba a un monarca preparado para dictar su juicio final. Fue Camila quien rompió el silencio, con una voz tan afilada como una daga. «Ella fue siempre la sombra de mi vida. He vivido atormentada por su nombre, por su presencia ausente, pero soy yo la que sigue aquí, Carlos». Sus palabras, aunque llenas de resentimiento, traicionaban una desesperación más profunda. Era la confesión de una mujer que comprendía, quizás por primera vez, que estaba a punto de perderlo todo. Su voz no temblaba de tristeza, sino de furia y miedo. El poder por el que había sacrificado tanto se le escapaba entre los dedos. Catalina no reaccionó. Su mirada, tranquila pero firme, no se alteró ante el estallido de Camila. No necesitaba defenderse. Su sola presencia, impregnada de autenticidad y nobleza, hablaba por ella. Representaba principios y valores
que Camila nunca pudo abrazar. Carlos, entonces, volvió la mirada hacia Camila. Sus ojos, cargados de dolor y resolución, recordaban momentos compartidos, años de una relación que alguna vez creyó amor, pero que ahora se revelaba como una ilusión barnizada de apariencias. Girándose hacia Catalina, pronunció con voz suave, pero con una fuerza que llenó la sala. Hoy elijo la luz, y no eres tú, Camila. La frase cortó el aire como una espada afilada, derribando cualquier ilusión que aún quedara. Camila permaneció inmóvil, su rostro palidecido, los labios tensos, luchando por contener la tormenta que rugía dentro de ella. Dio un paso atrás, tambaleándose, y salió de la sala sin decir palabra. Sus tacones resonaron con ecos sobre el mármol, como si marcaran el fin de una era. Por primera vez, Camila entendió que no había perdido un título o una posición. Había perdido el corazón del hombre que siempre creyó tener a su lado. Catalina regresó al Palacio de Kensington, donde Guillermo la esperaba con ansiedad. Se sentó junto a él, sus dedos entrelazados con fuerza, como buscando refugio en su calor. «No quiero esto, Guillermo», murmuró con la voz entrecortada. «No quiero estar en medio de esta guerra». Carlos, mientras tanto, sabía que destituir a Camila no era suficiente. Era apenas el primer paso en su camino de redención. No deseaba que su legado terminara en escándalo y división. Anhelaba que su recuerdo estuviera ligado a una reconstrucción, a la restauración de los valores que una vez había olvidado. En su despacho del Palacio de Buckingham, rodeado de estanterías de roble que guardaban siglos de historia, reunió de nuevo a su equipo de abogados reales. Aunque la enfermedad había debilitado su cuerpo, su voz era firme, casi solemne, como la de un rey dispuesto a reescribir el destino. Ordenó la modificación de su testamento, una decisión tan contundente que sacudió las estructuras internas de la corona. Camila fue despojada de toda herencia y de sus bienes personales, un acto sin precedentes en la historia reciente de la familia real. En su lugar, Guillermo y Catalina fueron nombrados guardianes del patrimonio real para las futuras generaciones, una elección que apostaba por el deber, la empatía y la renovación. Lo más significativo fue que Carlos decidió restablecer una fundación benéfica en nombre de Diana. Personalmente, autorizó su creación para apoyar las causas que ella había defendido con tanto fervor: el cuidado de niños en situación de pobreza, la ayuda a víctimas de conflictos armados y la sensibilización sobre la salud mental y la pobreza. Cuando la noticia del Nuevo Testamento se filtró en el palacio, una agitación silenciosa recorrió los pasillos. Los empleados murmuraban inquietos, y los rumores se intensificaron especialmente al pasar por la oficina de Camila. Uno de sus antiguos asesores, en un acto desesperado, sugirió acciones legales para proteger sus derechos, pero su propuesta fue rápidamente rechazada por los abogados reales, determinados a cumplir la voluntad del rey. Pero la puerta del poder, que alguna vez se le abrió como símbolo de su habilidad para manejar los hilos desde las sombras, ahora estaba cerrada con firmeza. Ya nadie se atrevía a apoyarla, no por miedo, sino porque comprendían que su tiempo había terminado. Camila se había convertido en la sombra de una dinastía caída, atrapada en la gloria que ella misma construyó con tanto esfuerzo y ambición. Una noche silenciosa en la casa de Clarence, Camila se sentó sola en su habitación. La tenue luz de una lámpara iluminaba su rostro cansado y ansioso, marcando las huellas del tiempo y de la soledad. Frente a ella, un gran espejo permanecía inmóvil, pero ella evitaba su reflejo. No podía enfrentar a la mujer que alguna vez fue, la reina poderosa, y que ahora solo era una figura del pasado.
Sus manos temblaban al sostener una copa de vino que apenas había probado. Sus ojos, opacos, parecían haber perdido el brillo. Murmuró, casi en un suspiro: «Lo hice todo por el trono». Pero nadie la escuchó, y por primera vez sintió con profundidad el vacío que Carlos había soportado durante tantos años a su lado. Mientras tanto, Carlos encontraba consuelo al escribir sus pensamientos más íntimos sobre los errores cometidos a lo largo de su vida. Pasaba sus últimos días redactando cartas para sus hijos, especialmente para Guillermo. En una de ellas, escrita con una letra temblorosa sobre el papel membretado de la realeza, confesaba: «Hijo mío, me equivoqué al elegir el poder sobre el amor. Protege a Catalina, porque ella es la luz de esta monarquía». Aquellas palabras no eran solo una confesión tardía, sino un ruego de padre, una súplica para que su hijo no repitiera los mismos errores que él. Con frecuencia, Carlos se sentaba solo en la biblioteca de Sandringham, hojeando fotografías antiguas de Diana. En cada imagen, el brillo de su sonrisa junto a sus hijos y los más necesitados le devolvía recuerdos que ahora pesaban con fuerza. Cada sonrisa de Diana era un reflejo de los valores que él había dejado escapar, y devolver esa alegría, aunque fuera solo en espíritu, se convirtió en su última misión. Supervisaba cada detalle con meticulosidad, desde la elección de proyectos para huérfanos hasta la financiación de programas de salud mental. Cada decisión se sentía como una redención tardía. Día tras día, entendía con mayor claridad que el verdadero legado de un rey no es la corona ni el poder, sino los valores que siembra para el futuro. Cuando Guillermo y Catalina fueron informados del Nuevo Testamento, recibieron la noticia en un silencio reflexivo. En la cálida sala de estar del Palacio de Kensington, se sentaron frente a frente, con la luz de la chimenea acariciando sus rostros. Guillermo sostenía el testamento de su padre entre las manos, sus ojos llenos de emoción. «Hice lo correcto», dijo con voz baja. «Pero no será fácil, Kate. Esto nos pondrá en el centro del huracán». Catalina, serena y firme, tomó su mano. Su mirada brillaba con determinación. «No lo hacemos por poder, Guillermo», dijo con suavidad. «Lo hacemos por nuestros padres, por la gente que aún cree en la monarquía. Si este es el camino para honrar el legado de tu madre, haré todo lo que esté en mis manos». Guillermo la miró con orgullo y amor. «Tú no solo eres la luz de la monarquía», susurró con una sonrisa. «Eres mi luz, Catalina». A pesar de la nueva carga sobre sus hombros, Catalina no permitió que la presión quebrara su esencia. Comenzó a asistir a reuniones con asesores reales, donde se discutía cómo administrar la fortuna de la corona y lanzar una nueva fundación en nombre de Diana. En una de esas reuniones, propuso ampliar los programas de apoyo a niños en situación de pobreza en las zonas más desfavorecidas del Reino Unido, inspirada en las visitas de Diana a hospitales y orfanatos. «Esto no es solo una obra de caridad», dijo con la voz cargada de emoción. «Es nuestra manera de proteger el corazón de Diana, asegurándonos de que los más vulnerables nunca estén solos». Los asesores, acostumbrados a los números y a los protocolos, quedaron profundamente conmovidos. Uno de ellos susurró al oído de otro: «Ella no es solo una princesa, es lo que la monarquía necesita para recuperar la confianza del pueblo». Mientras tanto, en su aislada finca en Escocia, Camila enfrentaba una realidad cruel. Sus súplicas a antiguos aliados eran respondidas con silencios incómodos o rechazos corteses. La prensa, que alguna vez siguió cada uno de sus pasos, ahora apenas la mencionaba, salvo en artículos fríos y distantes. Una noche, ya tarde, se quedó de pie junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Su copa de vino, ahora olvidada, descansaba en la mesa.
Pensó en los años compartidos con Carlos, en los momentos que creyó amor, pero que ahora se sentían vacíos. «Gané el trono», susurró con la voz quebrada, «pero lo perdí todo». Por primera vez, se vio obligada a aceptar una verdad amarga. La corona, por espléndida que fuera, nunca podría llenar el vacío en su corazón. A pesar del deterioro de su salud, Carlos halló serenidad en sus últimos actos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear el porvenir. Una tranquila tarde en Sandringham, se sentó junto a la ventana, observando los rosales que aún florecían en el jardín. Con ternura, abrió una vieja fotografía de Diana con sus hijos, donde su sonrisa brillaba como un sol inapagable. «Gracias», susurró al viento. «Estoy intentando reparar lo que destruí, aunque ya sea tarde». En ese instante, Carlos sintió un extraño alivio, como si recuperara una parte de sí mismo que había perdido el día que eligió la corona en lugar del amor. Era julio de 2025. Una tranquila mañana de verano en Inglaterra fue abruptamente interrumpida por un acontecimiento inesperado. Una grabación de la voz del rey Carlos III, cargada de dolor, pero también de determinación, se filtró y se difundió rápidamente en todas las plataformas digitales. En esa grabación, su voz resonaba amarga pero clara, como si al fin estuviera abriendo su alma al mundo. Perdí a una familia. Ella perdió un reino. Pocas palabras, pero afiladas como un cuchillo. En cuestión de horas, el audio fue compartido millones de veces, acompañado de miles de comentarios cargados de emoción. Para muchos británicos, acostumbrados a ver a su rey como una figura rígida, casi distante, esta revelación lo humanizó. Vieron, por primera vez, no solo a un monarca, sino a un hombre herido, enfrentando el peso de sus decisiones. En los foros en línea, los mensajes se multiplicaban. Uno decía: «Perdió tanto por culpa de Camila. Ya es hora de que recupere lo que realmente es suyo». Otro escribía: «Hoy he visto a un rey que no solo lleva una corona, sino también un corazón roto». Estas frases, como una chispa, encendieron una llama de empatía en el corazón del pueblo británico, que durante mucho tiempo se había sentido ajeno a la monarquía. Los medios internacionales no tardaron en aprovechar el momento. La grabación se convirtió en el eje de cada informativo. Desde la BBC hasta CNN, todos los canales retransmitieron las confesiones de Carlos, acompañadas de análisis y debates sobre su significado profundo. Un comentarista muy conocido dijo con firmeza: «Esto no trata solo de un matrimonio roto, es la historia de un rey que intenta redimirse, no por poder, sino por humanidad». Mientras tanto, Catalina, princesa de Gales, se convirtió en el nuevo foco de atención. En una conferencia de la Commonwealth en Londres, apareció con un vestido azul elegante, de corte sencillo, pero que irradiaba una nobleza natural. Frente a cientos de delegados internacionales, su voz se alzó clara y emocional. «No estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero continuar con los valores de bondad que hemos dejado atrás». Sus palabras, breves pero poderosas, fueron recibidas con una ovación respetuosa. El pueblo británico, al verla, sintió un nuevo aire fresco. Por primera vez en muchos años, la monarquía dejó de ser solo un símbolo de autoridad, para transformarse en una imagen de sinceridad, compasión y esperanza. Con su dedicación y dignidad, Catalina rápidamente se convirtió en un emblema de una nueva era. Los principales medios la llamaron la Reina de Corazones, un título que alguna vez fue de Diana, no como comparación, sino como una forma de continuidad espiritual. En los eventos de caridad que siguieron, Catalina asistía con su habitual sonrisa cálida. Hablaba con huérfanos, tomaba la mano de madres solteras, escuchaba a quienes no tenían voz.
Cada uno de sus gestos era captado por la prensa, pero más importante aún, era acogido por el pueblo. Una anciana en un centro comunitario de Manchester le dijo a un periodista: «Me recuerda a Diana, no porque intente ser como ella, sino porque es auténticamente ella misma, y por eso la queremos». La sinceridad de Catalina, en contraste con la arrogancia que muchos atribuían a Camila, tocó fibras profundas. Su presencia ayudó a restaurar la fe en que la monarquía aún podía ser una guía moral en tiempos difíciles. Mientras tanto, Carlos encontraba consuelo en el silencioso jardín de Windsor. A menudo se le veía de pie bajo un roble centenario, sosteniendo una antigua fotografía de Diana. Ella sonreía bajo la luz del sol, y sus ojos parecían brillar con un amor eterno. La luz del verano se filtraba entre las hojas, iluminando el rostro de Diana en el marco, como si aún estuviera allí, mirándolo desde algún lugar lejano. Carlos murmuró: «Quizás mi mayor error fue no escuchar a mi corazón. Aquellas palabras no eran solo un lamento, sino también una confesión, una disculpa dirigida a Diana, a sus hijos y sobre todo a sí mismo». Una suave brisa acarició el jardín, trayendo consigo el sutil aroma de las rosas. Era como si Diana respondiera, no con palabras, sino con un consuelo invisible. Carlos sonrió, una sonrisa frágil, pero auténtica. Por primera vez en muchos años, sintió paz en lo más profundo de su alma. En los días siguientes, dedicó su tiempo a escribir cartas para sus hijos, especialmente para Guillermo y Harry. En una de ellas, dirigida a Guillermo, escribió con mano temblorosa: «Hijo mío, me equivoqué al dejar que el poder cegara mi corazón. Protege a Catalina y nunca olvides lo que tu madre nos enseñó». Esa breve carta contenía todo lo que deseaba dejar como legado. No la corona, sino las lecciones de amor, humanidad y deber. También empezó a supervisar personalmente la fundación benéfica de Diana, aunque su salud ya no le permitía hacer muchas apariciones públicas. En reuniones privadas con sus asesores, insistía una y otra vez: «Esto no es solo caridad, es nuestra manera de devolverle al mundo la luz de Diana». Mientras tanto, Camila se desvanecía del escenario público. Se refugió en su finca en Escocia, donde ya no la seguían ni los flashes ni los vítores. La prensa, que alguna vez cubría cada uno de sus movimientos, ahora apenas la mencionaba en artículos breves y distantes. La que fue una reina poderosa, ahora era apenas un eco del pasado. En la soledad más profunda, Camila comprendió finalmente una verdad desgarradora. La corona por la que había sacrificado todo no le trajo felicidad, solo un peso frío y vacío. Después de todo lo vivido, mientras una historia se desvanecía y otra comenzaba a brillar, una mujer miraba hacia atrás en silencio. Esa noche, ya entrada la madrugada, Camila permanecía de pie junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. A su lado, una copa de vino vacía llevaba horas olvidada. En ese instante de soledad, sus pensamientos la arrastraron al pasado, a los años compartidos con Carlos. Mientras tanto, al otro lado del espejo público, la voz del pueblo británico se hacía cada vez más fuerte. Las encuestas hablaban claro. El apoyo a Catalina y Guillermo crecía día a día, como una ola imparable. Y mientras la imagen de Camila se desvanecía lentamente en el olvido, un nuevo movimiento florecía en las redes: Justicia para Diana. No nacía como un ataque, sino como una celebración, una oda a los valores que Diana había sembrado: la compasión, la sinceridad, el amor genuino por la gente. A pesar de su ausencia en la vida pública, Carlos sentía el cambio. Lo percibía en las cartas que llegaban diariamente al palacio. Una,
enviada por un niño de escuela de Liverpool, le tocó el alma. Su Majestad, gracias por elegir la luz. Estamos orgullosos de usted. Esas palabras simples, escritas con tinta temblorosa, le ofrecieron un consuelo que no había sentido en años. Un calor suave, como el sol del atardecer sobre Windsor. Y fue precisamente bajo esa luz dorada que Carlos volvió a salir al jardín. De nuevo, con la vieja fotografía de Diana entre las manos. Alzó la vista al cielo, donde las nubes brillaban en tonos ámbar bajo los últimos rayos del día. Sabía que el tiempo ya no le pertenecía, que el reloj corría más rápido que nunca. Pero en ese momento, en medio del silencio del jardín, sintió que al fin había hecho lo correcto. No solo había devuelto la luz de Diana a la monarquía, también la había devuelto al corazón de todo un país. Con una sonrisa tenue, casi imperceptible, susurró al viento: «Gracias, Diana, he encontrado mi camino». La historia del rey Carlos es la historia de un hombre que, enfrentado a los errores del pasado, decide buscar redención. Alguien que una vez lo perdió todo por ambición, pero que finalmente comprendió que la sinceridad, la humildad y el amor son los verdaderos pilares que sostienen a un líder. Y en el caso de Catalina, su autenticidad no solo representa la continuación del legado de Diana, sino también el inicio de una nueva esperanza para la monarquía británica. ¿Serán estos valores lo suficientemente fuertes como para restaurar la confianza del pueblo, como lo hizo Diana en su tiempo? Quizás la respuesta esté en cada uno de los gestos de Catalina, en su esfuerzo constante por honrar la dignidad y los valores humanos que su suegra defendió con tanto corazón. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la sinceridad puede redimir incluso a quienes alguna vez se perdieron en el poder? Si te ha gustado este video y te ha parecido inspirador, no olvides darle me gusta, compartirlo con quienes también valoran estas historias y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en los siguientes videos.